¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. No está grabando, ahora está grabando. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y el episodio de hoy es muy especial ya que lo estamos haciendo a través de la plataforma Zoom con uno de los compañeros del proyecto que se llama Sergio San Juan. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Sergio, como ha dicho Pedro. Y mi compañera y pareja, Lucía Huesón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Es un placer estar hoy aquí hablando de Diario Estoico. Si ves esto por YouTube, seguramente pues entiendas un poquito más de lo que estamos hablando porque al final lo estamos grabando en vídeo, pero si lo escuchas en podcast, que sepas que hemos traído un montón de preguntas que nos habéis hecho durante todos estos meses a raíz de anunciar que estamos trabajando en un blog de estoicismo en habla hispana y decirte que, bueno, pues es una locura porque hay más de 10 personas que están escribiendo, tenemos desde profesionales de la psicología, gente más del mundo de la comunicación, personas más relacionadas con la filosofía y todos ellos y yo mismo vamos a ayudarte a que entiendas mucho más de qué va todo esto. Así que, sin más dilación, comenzamos con el podcast de hoy. Bueno, vamos a intentar enfocar una serie de preguntas y antes de nada, a mí personalmente me gustaría agradecer a todas las personas que forman parte de este proyecto. David, Pablo y Arenilla son los tres que se me vienen a la cabeza, pero hay muchísima gente más. Así que muchas gracias desde este podcast. Si quieres, empiezo por una pregunta para enfocar un poco de qué va este proyecto, Pedro, y qué es lo que quieres conseguir con este proyecto. Cuéntanos un poco. Muy bien. Bueno, pues ya sabes, Sergio, que el Diario Estoico básicamente lo que intenta transmitir es cubrir la necesidad que tienen muchas personas de tener una filosofía y tener unos principios que les ayudan a gestionar su día a día. Porque como ya sabes, lo hemos desarrollado en antiguos programas, el problema que tenemos en el siglo XXI no es una falta de alimento, no es una falta de necesidades, como podría ser, por ejemplo, hace pues 1000 años o 500 años, donde para ganarte la vida o sobrevivir al día siguiente, pues lo tenías muy difícil. Pero el problema que tenemos en el siglo XXI es que por mucho que cubrimos nuestras necesidades, esta adaptación hedónica hace que no nos conformemos con nada y que las personas, cuanto más tienen, más infelices son. Entonces, intentamos transmitir los valores que ya se crearon hace 2300 años, que intentar transmitir esta filosofía, pero que lo que es el paso del tiempo ha hecho que, pues que se pierda o incluso que se malinterpreten, porque muchas veces ocurre que en el estoicismo hablan de que los estoicos no tienen emociones, los estoicos son impasibles, los estoicos no sienten, cuando eso no es así, simplemente tienen un mayor control adquirido mediante el entrenamiento. Y es que es muy importante transmitir a las personas que escuchen esto que esto no va de no tener emociones, esto va de que en lugar de reacciones cuando sucede algo, tengas un momento de reflexión en tu cabeza y decir, decido no actuar de esta manera poco virtuosa, ¿no? Que digamos que es en contra de lo que van estos principios. Lucía, ¿cómo has visto a Pedro un poco estos días? ¿Cómo le ves con este proyecto? ¿Le ves ilusionado o no? ¿Cómo lo compararías con otros proyectos? Conozco a Pedro desde hace ya bastante tiempo y hemos desde entonces sacado algunos pequeños proyectos, pero este es sin duda en el que ambos más ilusionados estamos. Diario Estoico va a ser una oportunidad de poder traer esta filosofía que nos ha ayudado tanto a nivel personal a las calles, darlo a conocer y brindarle a la gente la oportunidad de conocer que con una serie de herramientas pueden llegar a cubrir ciertas necesidades emocionales que a día de hoy tenemos. Me parece algo
primordial en el siglo XXI, porque como bien ha dicho Pedro, ya no tenemos necesidades de cubrir, de pasar hambre, o no tenemos que salir a cazar, no tenemos esa serie de necesidades, ¿no?, en nuestro día a día, pero sí que se me vienen a la cabeza otras, y el estoicismo es un motivo, un conjunto de reflexiones, de principios y valores que rigen a las personas con un nivel superior de autocontrol, y creo que es una buena oportunidad para hacer algo bueno por el resto de la gente, porque al final es algo que nos ha ayudado también a nosotros un montón. Y nos ayuda. Se me viene mucho a la cabeza con esto que habéis hablado un fragmento del libro de Pedro, de La felicidad es el problema, en donde habla de que la supervivencia está regalada. Un poquito por ahí tiran las cosas, ¿no? ¿Y creéis que el estoicismo puede ayudar a cambiar ese punto de vista? Sí, al final ocurre algo, Sergio. Ocurre que hoy por hoy sobrevivir es fácil, porque al final tenemos pues, desde ayudas sociales hasta la posibilidad de abrir el frigorífico y tener cualquier comida, de abrir el grifo y tener agua fría o caliente. El tema de tener esas necesidades básicas de supervivencia las vamos a tener. Incluso tú tienes un accidente y vas a tener un hospital que cubra tus necesidades. Incluso si tú mismo te quieres hacer daño, por ejemplo, mediante el tabaco, el alcohol o ciertas drogas, el sistema va a hacer que tú sobrevivas. De hecho, yo tuve un accidente grave y al sistema le da igual cómo vaya a quedar después, pero te va a salvar la vida siempre. Entonces, siempre, siempre, siempre vas a acabar vivo. O sea, es muy difícil que en los tiempos en los que corren, pues no vivas, a menos que sea un accidente y demás. Pero, ¿qué ocurre? Que una cosa es sobrevivir y otra cosa es ser feliz. Entonces, ocurre que el concepto de felicidad o el concepto de principios, el concepto de propósito, por un lado, se malinterpreta o por otro lado, no se sabe. Entonces, es muy importante transmitir pues, ciertas bases que no son ni mías ni de ningún autor moderno, sino que ya se llevan desarrollando, pues como te estamos comentando, más de 2 milenios y que por suerte pues, quedan documentos que los atestiguan y que hoy por hoy, por ejemplo, en psicología, la terapia cognitivo-conductual está dándole sólidas bases para que las personas que a lo mejor son más escépticas, como a lo mejor podría ser yo en mis inicios, pues lo coja con más ganas. No solamente en la terapia cognitivo-conductual, de hecho, más bien en la terapia de tercera generación, como la de aceptación y compromiso, sí que existen un gran número de herramientas que reciben otro nombre en psicología, pero que se pueden llegar a asemejar bastante a principios que se utilizaban desde el estoicismo a la hora pues simplemente de nombrar nuestra ansiedad, por ejemplo, dar forma a nuestra ansiedad o atacarla de una manera subjetiva, saliéndonos de la caja, aplicando herramientas como la visualización proyectiva. Son algunas maneras que se utilizan en psicología también de mirar desde fuera nuestros problemas, entonces guarda bastante similitud con el estoicismo, algo que llama la atención porque al final no se habla de estoicismo. Hace 2300 años, creo que habéis dicho que se reconoció por primera vez que surgió por Zenón de Cipio, y a día de hoy seguimos utilizándolo, pero sin darle el propio nombre. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es volver a nuestros orígenes, a nuestra esencia más antigua y recoger de ahí toda la información que, a pesar de que la sociedad ha evolucionado, podemos seguir aplicando de una manera diferente, obviamente, y esa es la parte bonita de Diario Estoico. Diario Estoico es un proyecto en el que no solamente hablamos de la propia filosofía hace 2300 años, sino la filosofía aplicada a diferentes campos y ámbitos que hoy en día podemos poner en práctica. Por poner un par de ejemplos, en esta filosofía, lo que está comentando Lucía, de manera práctica, tenemos influencias como la doctora Elizabeth Kübler-Ross, que era médica psiquiatra, y que durante toda su carrera desarrolló lo que es la percepción de la muerte. Y es que hoy por hoy muchas personas tienen una mala percepción de la muerte cuando no entienden que la muerte no es algo malo, sino que la muerte es una parte más de la vida y que cuanto más claro
tengamos ciertas ideas que también se desarrollan en el estoicismo, por ejemplo, con el Memento Mori, pues vamos a llevar una vida más tranquila, más apacible y reduciendo nuestros niveles de estrés, que estamos viendo que en el siglo XXI es casi una epidemia, que estamos hablando del coronavirus, pero hay todavía personas que sufren aún más, que es con todo esto. Y es que pues si podemos dar este tipo de herramientas para facilitar la vida a estas personas, mejor que mejor. Entonces, con Diario Estoico queréis dar a conocer el estoicismo a muchísima gente, pero a mí me gustaría saber, y creo que al oyente también, ¿cómo conocisteis el estoicismo? Tanto tú, Pedro, como Lucía. ¿Cómo llegasteis a esa filosofía, a esa escuela del pórtico? Pues muy bien. Voy a contar primero cómo lo conocí yo, y es que al final yo leo mucho. Lo que pasa es que al final yo no sé qué estoy leyendo. O sea, no sé, hay veces que tú puedes leer un libro y no sabes que ese libro es de psicología, o puedes leer un libro y no sabes que es de finanzas, o puedes leer un libro y no sabes que es de autoayuda, o lees un libro y no sabes que es una novela. O sea, a menos que ya sepas lo que estás leyendo porque lo estés buscando, realmente yo era de coger un libro y leerlo porque sí. Y hace un tiempo, para que te das una idea, yo no sabía quién era Sócrates, Séneca. O sea, para mí eran todos iguales. O sea, a mí me hablabas de Séneca y yo pensaba que era Sócrates. Séneca el viejo, y yo pensaba que era el Séneca que conocemos, ¿no? O sea, que decir, hay una serie de ideas que, pues para que te das una idea, a mí me resonaban ya no en la cabeza, sino que tenía un cacao. Entonces, pues de leer, pues realmente yo no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, no sabía ni qué era estoicismo. Y, y llegó un momento que, bueno, pues a mí, por ejemplo, teniendo la oportunidad pues de hablar con muchas personas, y, por ejemplo, entre ellas uno de mis amigos, Agustín, me dijo que en uno de los libros que estaba leyendo era sobre los estoicos. Y yo digo, bueno, estoicos. Y al final, como si tú lees algo de los vikingos, dices que es un libro de los vikingos, pero no entiendes que realmente eso tiene un componente filosófico detrás, o una serie de ideas, una serie de mantras, una serie de guía de vida, y simplemente pues me interesé un poco más. Con el tiempo, a través de mucha práctica, me di cuenta de que muchas de esas ideas yo las estaba llevando en mi día a día y compartía citas por compartir. Por ejemplo, no importa lo que te pasa, importa cómo reaccionas, y ese tipo de citas, ¿no? Hasta que llegado un momento, no sé ahora mismo, no te puedo decir, me di cuenta de que estaba practicando el estoicismo. Conocí a Marco Aurelio, conocí a Séneca, conocí a Epicteto, y me di cuenta de que ellos eran los que habían desarrollado esta filosofía. Y creo que fue a partir de alguna entrevista, pues no me acuerdo si fue con Jesús Sierra o con alguno de mis invitados del programa, que lo empecé a tener cada vez más claro. De aquí un saludo para ellos, porque para mí son auténticos referentes. Y compañeros como Edu Barcheguren y demás, que ya tenían referencias estoicas, Alberto Álvarez. Y empecé a indagar, empecé a darme cuenta de que autores que leía, como por ejemplo Tim Ferriss, Ryan Holiday, Robert Greene, practicaban esta filosofía y la defendían. Y desde entonces he intentado transmitirla primero de una manera más subliminal en mis redes, porque consideraba que a las personas pues, no les interesaba mucho, y cada vez de una manera más directa, haciendo que esto sea como una parte imprescindible de mi vida, y que intento que sea también imprescindible de la vida de la gente que tengo alrededor. Bueno, yo básicamente conocí el estoicismo a raíz de Pedro. Es verdad que siempre he sido una apasionada de la filosofía, de la psicología, me encantaba leer, y bueno, yo estaba estudiando la carrera de psicología cuando conocí a Pedro. Él lo ha mencionado al principio, pero cuando yo le conocí, él había sufrido un accidente que le dejó durante medio año pues sin posibilidad de practicar ejercicio, prácticamente ni moverse. Entonces, en el momento en el que yo conocí a Pedro, yo practicaba otro tipo de filosofías, como puede ser más bien orientadas al taoísmo, el budismo, el minimalismo, un espacio en el que yo había encontrado pues calma, paz, comenzaba a practicar la meditación. Bueno, pues estaba en un proceso de desarrollo, porque al final como cualquier cosa, no te levantas un día por la mañana y lo conoces, ¿no? Es un proceso, un día tras otro, que vas conociendo pequeñas cosas y las piezas se van uniendo. Bueno, pues el estoicismo fue una pieza en el puzzle que a mí me faltaba. Yo había encontrado un buen camino que seguir,
y me crucé en mi camino con Pedro. Entonces, yo me daba cuenta de que Pedro tenía una situación de mierda, pero él estaba siempre contento. Y cuando yo le conocí, él siempre pues hacía bromas acerca de la situación en la que él estaba pasando, ¿no? Incluso se reía del momento tan desagradable que él tenía. Y de hecho me enamoré de él. Bueno, nos enamoramos en ese momento. Entonces, él me habló del estoicismo y él me hablaba mucho del estoicismo porque durante toda esa época pues se limitaba a leer, a divulgar y a escribir, y ahí fue cuando escribió La felicidad es el problema. Entonces a mí me llamó mucho la atención y bueno, yo también venía de mi parte más minimalista y empecé a encontrar ahí una unión de piezas que me faltaban para llegar a un completo desarrollo a nivel profesional, espiritual, incluso aplicado al deporte, que esta filosofía me dio y al final me la dio a conocer Pedro, pero como digo, fue como un conjunto de piezas que se fueron uniendo para que simplemente el estoicismo apareciese en mi vida. Es curioso, quiero añadir una cosa, es que muchas personas son estoicas sin saber que son estoicas, o al menos tienen grandes bases estoicas sin saber que están utilizando este tipo de bases. Y es que Lucía me sorprendió porque cuando la conocí me trajo un libro de minimalismo. El minimalismo es una de las ideas que intenta transmitir el estoicismo y es vivir prescindiendo de bienes materiales. Evidentemente es un indiferente preferido y cuanto, pues, por ejemplo, más dinero tengas, mejor, pero no persigues el dinero en sí. Persigues ideas y persigues principios. Bueno, pues me hizo mucha gracia porque cuando conocí a Lucía el primer día me trajo un libro de minimalismo. El minimalismo, te digo, son ideas pues, de prescindir de cosas. Y me hizo gracia porque al final Lucía es una chica joven, ahora mismo tiene 22 años, y que una persona tan joven, ¿vale?, se aleje del hedonismo, se aleje del placer, de la acumulación, del gusto, pues al final hace que nosotros tengamos esa conexión y, como dijera ella, pues nos enamoramos. Y sí, el amor está permitido en el estoicismo. Sí, es una pregunta que nos hace mucho. O sea que veo que ahí en vuestra relación también hay una relación con el estoicismo, que una persona se la da a conocer a otra y que indirectamente ya Lucía, cuando conoció a Pedro, ya practicaba el estoicismo, que como ha dicho Pedro, al ser el estoicismo una filosofía tan práctica, muchas veces la estamos llevando a cabo sin darnos cuenta. Eso es. Y lo Y bueno me del gustaría... estoicismo es que no dejas de aprender de él. O sea, es algo que aplicas en tu día a día. No dejas de aprender. Además, hay una parte muy importante, ¿no?, que es la repetición de mantras, y es algo que cada vez uso con más frecuencia. O sea, no dejas de evolucionar, no es algo que tenga un techo. Me gustaría deciros, habéis contado vuestra historia con el estoicismo, pero ¿pensáis que esta filosofía práctica, que este estoicismo, es para todo el mundo o que requiere de algo? ¿O cómo? ¿Qué pensáis? ¿Para quién es el estoicismo y para quién no? Vale, pues muy bien. Hay que dejar claro que esto es una filosofía y es un estilo de vida. Al final es una decisión. Entonces, debe ser para las personas que decidan ser. Es como, por ejemplo, una disciplina, por ejemplo, como CrossFit, me gusta mucho, se asemeja en ciertas cosas al estoicismo, y es que CrossFit es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para CrossFit. Pues con el estoicismo pasa lo mismo, ¿no? El estoicismo es para todo el mundo, pero no todo el mundo vale para ser un estoico. Porque muchas veces ocurre, Sergio, que suena, al final esto suena algo como fuerte, pero es que esto es una decisión y muchas veces te va a hacer, te va a poner en, pues, ¿cómo te voy a decir? En situaciones de exigencia constante, en situaciones incómodas, en situaciones, pues, que muchas veces no son agradables, en situaciones, pues, de mirar siempre al futuro, de sacrificar el placer a corto plazo. Y lo que no te das cuenta es que no todo el mundo es capaz de hacer eso. Hay personas que prefieren sacrificar el largo plazo por el corto plazo y disfrutar hoy. Imagínate, sacrificar tener un físico, por ejemplo, en verano, por comerte hoy todos los días chocolate. Por poner un ejemplo, ¿vale? A mí me encanta el chocolate y lo como casi a diario. Pero, por ejemplo,
un montón de circunstancias que de tu día a día en el estoicismo harían que te exijas a un nivel que a lo mejor no es agradable, que no es cómodo. Y no creo que eso lo pueda hacer todo el mundo, porque si no todo el mundo, por ejemplo, estaría fuerte, tendría abdominales, se habría leído unos 50 libros al año y estamos viendo que la media, por ejemplo, de este país es de 1. Esto está muy jodido. Yo sobre todo diría que el estoicismo no es para aquellos que no lo intentan. O sea, al final la decisión de dónde naces no es tuya, pero la decisión de qué haces a partir de ese momento ya empieza a tomar cuenta por ti mismo. Entonces, ¿qué lees? ¿De quién te informas? ¿Cómo decides ser? ¿Cómo son las decisiones que tomas después de que te enfades? ¿Qué herramientas utilizas en tu día a día? ¿Cuántos momentos de soledad te dedicas? ¿Cuánto de comprometido estás con tu salud y con tu salud mental? Eso al final son cosas que ni Pedro ni yo podemos contestar, pero cada uno sí que se las puede preguntar a sí mismo y en relación a eso sabrá si el estoicismo es para esa persona o para no. O sea, depende del nivel de compromiso que cada uno tenga. Al final esto es como cualquier otra práctica. El estoicismo, una de las bases que dice es que funciona en nivel del entrenamiento. Al final no es cuestión de un día, 2 días, 3 días. Es una práctica diaria y por eso es una filosofía de vida. Correcto. De hecho es eso. Básicamente consiste en desarrollarlo de 3 maneras. Primero, mediante la repetición. ¿Vale? Tú tienes una idea en tu cabeza, como por ejemplo puede ser, eres más fuerte de lo que crees. O mira, o incluso yo empecé a repetirme una cita de Goethe, el filósofo germano, que era, no te creas más de lo que eres ni menos de lo que vales. No te creas más de lo que eres ni menos de lo que vales. Y luego otra que también me gusta mucho es, trata a un hombre por lo que puede llegar a ser. No lo trates por lo que es. Si lo tratas por lo que es, seguirá siendo lo que es. Si lo tratas como lo que puede y debe ser, trátalo como lo que puede y debe ser porque será eso, ¿no? Entonces, yo empecé a decirme eso a mí mismo, me lo repetía constantemente. No, me trataba con lo que podía llegar a ser. Y eso hizo pues que cada vez me exigiera más, me exigiera más, me exigiera más, me exigiera más. Y la repetición, o sea, primero tienes el mantra, después está la repetición. La repetición en el estoicismo te recomiendan que sea escrita, por eso muchos de los filósofos más importantes tenían un diario. Hace que con el tiempo automatices ese proceso. Y eso, por ejemplo, lo desarrollan autores, por ejemplo, como el Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, que es básicamente la repetición de mantras, repetición, repetición, y hace que una parte reflexiva de tu cerebro se convierta en el prosoch, en el ser constante y tener esa idea constantemente en tu cabeza, ¿no? Que no se quede como algo particular, sino que esa repetición, el haberlo escrito todos los días, hace que ya forme parte de ti. Y de esa manera, como hemos comentado, al final acabas convirtiéndote en estoico, pero evidentemente eso no está al alcance de las personas que no decidan hacerlo. Claro, al final lo que se consigue mediante esa repetición es que se acorte el tiempo de reacción, ¿no? Si yo, lo que en un primer momento me puede costar mucho, que simplemente a la hora de crear un mantra, por ejemplo, uno que yo utilizo mucho es: el secreto de una vida feliz es una vida tranquila, así que controla tu impulsividad. En un primer momento es, vale, el secreto de una vida feliz es una vida tranquila, controla la impulsividad. Pero día a día, a lo mejor cuando la impulsividad me nazca, simplemente el saber que tengo que controlar mi impulsividad, ¡pum!, acorta mi tiempo de reacción y ni siquiera me sale, por ejemplo, ser reactiva a un agente extrínseco que me haga daño. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ir acortando esos tiempos de reacción y encontrar una vida tranquila. Corríjame si me equivoco, Pedro, pero el ser estoico es algo que se tiene que practicar día a día y es algo hacia lo que se aspira, ¿no? Es como un ideal. Entonces, Claro. El estoicismo es una práctica constante. O sea, ¿qué criterio hay para decir tú eres estoico, tú no? ¿O simplemente el estoico es una figura a la que aspiras? A ver, ser estoico es una figura a la que aspiras. Esto es como mira, esto es de Aristóteles. La excelencia no es un acto, es un hábito. Consiste en la repetición. Es como, por ejemplo, ser deportista. Ser deportista no es levantarte una mañana, tomarte un batido de frutas e irte a correr. Ser deportista es pensar como un deportista, comer como un deportista, dormir y descansar como un deportista, respirar como un deportista y practicar deporte. Por tanto, si tú, por ejemplo,
te lesionas y estás 6 meses con la pierna escayolada y no haces eso y no practicas deporte, sigues siendo deportista. Porque sigues pensando como un deportista, sigues siendo un deportista. Ser, hacer, tener. Pero, por ejemplo, tú puedes parecer muy estoico, puedes tener una barba larga, puedes tener citas por todas partes o repetir citas que si no piensas de esa manera y no actúas en esa consecuencia, no eres estoico. Entonces es muy importante diferenciarlo y es mucho más importante el ser que el tener. Eso es, sobre todo, lo más importante es el criterio propio. No es tan importante soy o no soy estoico, sino actuar como un estoico. Da Eso igual lo que te pongas fuera, la etiqueta, la carátula que te pongas, no importa Eso es. en función de si tú actúas o no actúas como tu ideal, que al final es a lo que todos aspiramos. Mira, Marco Aurelio decía, no filosofé sobre cómo es un hombre bueno, sé uno. Vaya cita para los oyentes, para que se queden con ella. Y me gustaría también decirte, Pedro, que por fin has sacado tu libro en Amazon, que te esperabas este crecimiento del libro, este interés por la filosofía, ¿te esperabas llegar a una herramienta de tanta difusión como Amazon? Mira, tío, solo decirte que esta mañana recibí un mensaje en el cual seguramente se traduzca al inglés. Bueno, ya está traducido al inglés, pero se publica al inglés antes de lo que creemos. Antes de lo que creemos. Entonces, es súper importante pues agradecer a todas las personas que están haciendo que esto sea posible, porque sin ellos no podríamos ahora mismo tener este tipo de conversaciones. Por tanto, gracias a todas las personas que estáis compartiendo en redes sociales, estáis mandando mails, que me permitís pues sentirme tan agradecido y sobre todo que el libro esté ayudando cada vez a más personas, porque vosotros decís, mira, si es que esto no lo hago por ti, lo hago porque me ha ayudado tanto que quiero que esto ayude a otras personas tanto como lo está haciendo conmigo. Madre mía, y Lucía, ¿tú qué opinas teniendo a Pedro tan cercano, qué opinas del recibimiento que está teniendo su libro? Tú que le has ayudado a enviar todos los libros, ¿cómo estás viviendo ese proceso? A nivel personal, para mí esto es un sueño hecho realidad. Al final, como he dicho antes, conocí a Pedro en el peor momento de su vida y ver cómo está creciendo, cómo está consiguiendo esas metas que algún día simplemente fueron meras ideas en la cabeza cuando yo llegué aquí y me decía, estoy escribiendo un libro, y poder ayudarle en todo esto, tener la casa llena de cajas y cajas y cajas de libro, es un desastre, pero es maravilloso porque es ayudar a una persona a cumplir un propósito, un sueño, y además no dejamos de crecer. Bueno. Y es que cada vez podemos llegar a más gente y al final es como la red, ¿no? En la que tú influyes en una persona, esa persona influye en tres influyen cada una en tres. Pues es básicamente lo que estamos consiguiendo y a mí obviamente me influye positivamente que él crezca. Siempre va a ser así porque no podría ser de otra forma. El amor al final es eso. Así que De desde... hecho, quiero agradecer a Lucía porque me ha ayudado muchísimo. De hecho, si no fuera por Lucía, el libro pues no se hubiera publicado tan rápido ni hubiera tenido seguramente esta repercusión, porque para mí ha hecho que me esperase, o sea, que no lo publicase en un momento, sino que buscase las circunstancias pues, más favorables. Y bueno, pues eso es algo que quiero agradecerle. Y sobre todo, bueno, también hemos vivido momentos muy desastrosos, porque para que te das una idea, al final lo que se ve es, pues no sé, cómo se comparten los mensajes, cómo te llegan, cuánta gente te quiere y todo eso, pero no se ve el estrés que hay en casa, no se ve las llamadas telefónicas, no se ven las duras esperas, no se ven, pues por ejemplo, Sergio, el trabajo que tú estás haciendo y yo creo que sin personas como vosotros, pues esto sería pues, de otra manera. Y al final, como siempre dice Pedro, nadie nace aprendiendo, nosotros no nos dedicábamos a esto antes y ha sido la propia situación lo que nos ha hecho que cada vez queramos aprender más y vamos aprendiendo por el camino y cometemos 1000 fallos, pero bueno, eso es lo bonito, contar con gente como vosotros, como Sergio, como el equipo que al principio ha mencionado Sergio, que vaya a hacer que Diario Estoico sea una realidad, que la felicidad es el problema, haya sido una realidad y que todo lo que queda por venir vaya a ser una realidad, tanto por nosotros como por toda la gente que nos va a leer. De hecho, quiero agradecer de aquí a los escritores, a gente como David, como Pablo, como Sergio, como
Cristina, como Bego, como Jorge, como José, Daniela. como Daniela Daniela. Pico, que estáis apoyando tanto. Y Arenillas. No es escritor, pero Eso es. es el que está dando forma a todo. Y sobre todo gente como Agus también, que está pues dándome un montón de ideas sobre temas y demás. Bueno, y todas las personas como que estáis escuchando el podcast y que escribís, mandáis mails y decís, pues me encanta esto y a mí me ha ayudado esto a dejar de fumar, o me ha ayudado esto Totalmente. a no enfadarme con mi madre, me ha ayudado esto a ser sincero y decir, por ejemplo, que me gustan los hombres o que me gustan las mujeres. O sea, un montón de personas que están utilizando ese tipo de filosofía para mejorar su vida y que pues me escriben, me lo cuentan y desde aquí gracias a vosotros porque sois los que inspiráis ese tipo de podcast y ese tipo de proyectos. Al final somos un equipo y sin vosotros no sería posible, porque nos inspiráis, nos dais ideas, es la gasolina del día que nos hace que nos levantemos con una misión y nos acostemos con la misma todos los días. Eso es. Y sobre todo, si quieres también formar parte del proyecto, decirte que simplemente puedes mandar un mail a web@diarioestoico.com. Lo podéis encontrar todo en la página web de Diario Estoico y ahí Eso está es. toda la información. Así que echad un ojo porque tenemos varias partes, tanto la parte de blog como la parte de newsletter, como la parte de la tienda, Buah, que es de locos. es genial. Es genial. Justo si os parece, ya vamos a ir concluyendo y me gustaría que mandarais una invitación personal a las personas al blog. ¿Qué se van a encontrar en ese blog? ¿Qué cosilla destacaríais? ¿Qué van a encontrar en ese blog? Mira, yo te puedo decir, ¿qué te podría decir, Sergio? Mira, dedicación. Vas a encontrarte dedicación. Y en cuanto a lo que te vas a llevar en tu vida, te vas a llevar a tu vida una perspectiva más amplia y sobre todo aire fresco. Te vas a llevar aire fresco, herramientas para que tu vida sea mejor. Todo lo que estés dispuesto a aprender lo vas a encontrar. Al final todo va a depender de la persona, del lector. Entonces, como estaba comentando brevemente, el blog consta de 3 partes. Una parte pues, de newsletter, que es el correo que enviaremos semanalmente. Otra parte de artículos en la web, donde estamos todos los escritores, yo me incluyo. Pedro también escribe con artículos filtrados, revisados y colgados para poder aplicar esta filosofía a nuestra vida de una manera breve, sencilla, concisa para todos, para cualquier persona que quiera aprender de manera gratuita. Y luego una parte de respaldo, una parte de apoyo, la parte de la tienda que cubrimos con ciertos artículos relacionados obviamente con el estoicismo diseñados por nosotros. Sí, bueno, la parte de tienda al final es una parte pues, necesaria para que el blog siga adelante y contamos con libros muy potentes como por ejemplo Invicto de Marcos Vázquez, que es uno de nuestros afiliados y de aquí pues, dar unas gracias a Marcos porque es un adalid del estoicismo, de esta filosofía y bueno, comparto mucho la visión de la vida con él. Estamos en otro proyecto también con Marcos y la verdad que es una persona excepcional. Estamos también con agencias de diseño y comunicación como la de Carlos Barraquete, que está haciendo pues, un trabajo brutal y sobre todo pues, dar las gracias a estoicos del siglo XXI, amigos, puedo decir desde aquí, como Joan Gallardo, como Alberto Álvarez, como Miguel Camarena, personas que tienen una gestión emocional inmensa, personas que como Eduardo Barrecheguren, como Jesús Sierra, como Albert Naugel y muchos más que estáis ayudando a crear contenido para todo esto. Eso es, al final somos un equipo mucho más grande que nosotros y como veis, esto lleva mucho tiempo formándose, mucho tiempo, al final todo nació de una idea y ahora se está haciendo realidad, así que desde aquí agradecer a toda la gente que Pedro ha mencionado, a ti que nos estás viendo y animarte a que veas Diario Estoico y que te empapes de esto. Pues bueno, para mí ha sido todo un placer presentar esta primera entrevista y contar con Pedro y con Lucía en esta entrevista tan personal enfocada al proyecto de Diario Estoico y pediros que si podéis pasaros por la web, dejar el feedback, echar un ojo a las herramientas, a los estoicos, que de verdad creo que es una filosofía que os puede ayudar y que vais a disfrutar leyendo en el blog. Así que un fuerte abrazo, chicos.
Muchísimas Muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Ha sido como sentirme en casa. Gracias por la iniciativa, Sergio. Yo me lo he pasado genial Yo también. y bueno, espero que a la gente que lo esté escuchando pues también le haya gustado. A vosotros por la oportunidad.